Pues seguimos con la serie de los nombres de Dios. Si no he contado mal, hoy es la octava sesión de los nombres de Dios. Hemos visto 7 nombres acerca de quién es nuestro Dios. Estos 7 nombres los encontramos en el Antiguo Testamento. Comenzamos con Elohim, Dios creador. Después vimos Yahvé, el gran yo soy. Adonai, Señor y dueño. El Shaddai, todopoderoso y todo suficiente. Y después vimos nombres compuestos de Dios que están formados por 2 nombres, Yahvé más otro nombre que explica la naturaleza de Dios. Y vimos Yahvé Nisi, que es mi estandarte, mi bandera, mi victoria. Yahvé Roí, mi pastor. Y la semana pasada Jazz nos compartió sobre Yahvé Shammah, que es el Señor está presente. Hoy vamos a seguir la serie, vamos a continuar viendo quién es Dios en el Antiguo Testamento. Y como ya nos decía, las revelaciones del nombre de Dios, Él no las dio de manera instantánea. O sea, no fue en un momento Él reveló todos sus nombres, sino que a medida que el pueblo de Israel pasaba una situación, Él iba revelando algo de su naturaleza. Y eso a mí me encanta porque eso significa que mientras tu relación con Jesús avanza, tú tienes que conocerlo a Él más. O sea, si tú llevas 3 años de ser cristiano, significa que ahora conoces un poco más a Jesús que hace 3 años. Pero lo increíble es que no tiene fin, porque Dios es infinito y Dios no tiene límite. Entonces es una relación que no se estanca, es una relación que sigue echando profundidad, sigues conociéndolo más y sigues conectando más con Jesús. Cuando Dios nos revela quién es Él o alguno de sus nombres, o algún aspecto de su naturaleza, lo hace para establecer un testimonio. O sea, si tú has visto la provisión de Dios y Él se ha revelado a ti como el Dios que provee, eso significa que cuando tú tengas una situación en el futuro donde tengas que experimentar la provisión de Dios, tú tienes un testimonio de Él al cual aferrarte. Y tú puedes decir, yo he visto la provisión de Dios y yo sé que si Él lo hizo antes, Él lo va a volver a hacer. Entonces, el contexto en el que Dios reveló el nombre que vamos a estudiar hoy sucedió justo después de que el pueblo de Israel fuera liberado de Egipto. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo 430 años en esclavitud, sometido bajo el pueblo egipcio, y comenzaron a clamar a Dios. Dios escucha el clamor, llama a Moisés y comienza la liberación de Israel. No fue liberado porque fueran muchos. O sea, el pueblo de Israel no es que fueran muchos y por eso pudieron salir. No fueron liberados porque tuvieran un ejército muy fuerte. No fueron liberados porque tenían un arte de convencimiento impresionante para que Faraón los dejase ir. Salieron de Egipto porque Dios intervino. Y siempre Dios interviene para que nosotros salgamos de Egipto. Envió las 10 plagas. La última plaga fue contra los primogénitos. Murieron los primogénitos de Egipto, incluso el hijo primogénito de Faraón muere y los primogénitos de todo el ganado. El pueblo egipcio estaba tan desesperado que les dijo, váyanse, no queremos que ustedes estén aquí. Y ya cuando están saliendo de Egipto, el corazón de Faraón se vuelve a endurecer y va y los persigue, y en medio de esta persecución contra el pueblo de Israel, finalmente se ven por delante con el Mar Rojo, por detrás con el pueblo egipcio. No saben muy bien qué va a pasar, pero Dios vuelve a intervenir y en una situación de vida y de muerte, Dios los rescata y ocurre un milagro impresionante. El Mar Rojo se abre en 2, el pueblo logra cruzar en seco. Y los militares egipcios junto con los carros que llevaban cruzan también el mar, pero Dios vuelve a cerrar las aguas y todo el ejército egipcio muere y el pueblo ve todos los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Justo en el versículo después de que ocurre esto, en Éxodo 14, versículo 31, dice que cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de Él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Se puede decir que ahí es donde inicia su caminar de fe con Dios. No hay un momento anterior donde diga que ellos pusieron su fe en Él. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y
después de que ellos experimentan esto, ponen su fe en Dios y de hecho depositan su fe en Moisés, que era la persona que Dios había puesto como autoridad para ellos. Empiezan a alabar a Dios. Miriam, la hermana de Aarón y la hermana de Moisés, empieza a dirigir en danza y empiezan a celebrar la gran victoria que Dios les dio, y a partir de ahí comienza el mensaje de hoy y el momento en el que Dios va a revelarles un nuevo nombre. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 26. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. 23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. 26. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Yo soy Yahvé Rafa, tu sanador. Este es el primer nombre con el que Dios se revela al pueblo de Israel después de sacarles de Egipto. Vamos a volver al versículo 22. Dice: Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Las escrituras nos dicen que eran 600,000 hombres, sin contar a mujeres y sin contar a los niños. O sea, se estima que eran 2 millones de personas en un éxodo impresionante, saliendo de Egipto, adentrándose hacia el desierto. Y no era cualquier cosa. O sea, están 3 días rondando por el desierto, no hay agua. En situaciones climáticas como un desierto, el cuerpo puede aguantar 3 días o 4 días máximo sin tener nada de agua. Entonces están en una situación de vida o muerte. Es una situación muy complicada y realmente es una desesperación tremenda. Me imagino a los niños quejándose, los padres desesperados, el ganado también sediento. No solamente tenían que alimentar al pueblo, sino también dar de beber al ganado. Y es en medio de esa desesperación, en el tercer día, donde de repente ven un oasis de agua. Claro, ellos no sabían qué tipo de agua era la que se iban a encontrar. Y yo me imagino cómo su expectativa se levantó. A punto de morir, y a lo lejos ves que te vas a encontrar con agua y dices: gracias, qué bueno que ahí está mi provisión, qué bueno que ahí vamos a poder beber, ahí mi hijo que está muriéndose de sed va a tener agua y vamos a poder salvarnos. Y de repente llegan al oasis de Mara y no pueden beber el agua porque era demasiado amarga. Versículo 24. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Y yo creo que todos hemos vivido momentos de decepción donde esperas que has estado necesitando algo por mucho tiempo y de repente parece ser que ya tienes lo que tú estabas buscando, y lo que tienes no es lo que esperas, y lo que tienes no soluciona tu necesidad. Pero aquí no estamos hablando de una decepción superficial como: yo quería hacer la reforma en mi cocina y al final me dejaron mal la cocina y quedó mal, y te decepcionas porque gastaste bastante dinero en reformar tu cocina, que es una decepción. Pero no era algo superficial como eso. Tampoco era una decepción de: pensaba que era la mujer con la que me iba a casar y resulta que al final no, y es una decepción algo más profunda que la reforma de una cocina. Pero tampoco estábamos hablando de ese tipo de decepción. Estamos hablando: pensaba que mi familia iba a vivir y ahora nos encontramos con muerte. ¿Qué va a suceder? O sea, es una situación de crisis. 2 millones de personas a punto de morir en el desierto. Y realmente Dios permite circunstancias difíciles para revelar qué es lo que hay en nosotros. O sea, la circunstancia en sí misma
no nos cambia, pero es cómo respondemos a esa situación y cómo respondemos ante las crisis que nos va a hacer crecer en fe y agarrarnos más a Dios y conocer a Jesús de una manera más profunda, o nos va a hacer alejarnos de Dios, incluso darnos incredulidad y traer queja en nuestro corazón o incluso rebelión. El pueblo obviamente respondió mal. El versículo 24 dice que la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. No solamente murmuraron, sino que se levantaron en rebelión contra Moisés. ¿Era la primera vez que ellos habían pasado por una situación de vida o muerte? ¿Sí o no? No. 3 días antes habían estado en otra situación de vida o muerte. Detrás tenían al ejército egipcio. Dios abrió el mar rojo. No era la primera vez que ellos habían visto el poder de Dios, pero se olvidaron de la bondad de Dios y se olvidaron del testimonio que Dios les había dado. Entonces, cuando tú y yo nos olvidamos de la bondad de Dios y nos olvidamos que Él es bueno y te enfocas en tu crisis, te enfocas en tu problema, eso puede hacer que tu corazón responda en queja y peor aún, que respondas en rebelión contra Dios. Vamos a ver cómo responde Moisés en el versículo 25. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda. El pueblo respondió en contra de Moisés, pero Moisés respondió clamando a Dios. En lugar de quejarse, Moisés se puso a orar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de situaciones. En lugar de ponernos a quejar, ver todo lo que no hay, ver lo que Dios no está haciendo, nuestra reacción tiene que ser: vamos a clamar a Él, vamos a buscarlo a Él, porque Él es fiel, hemos visto su mano antes y Él es el único que puede traer una solución y una provisión. Dios responde al clamor de Moisés. Vamos a ver versículos 25 y 26. Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. Dios responde al clamor de Moisés. No solamente cambia el agua amarga en agua potable, sino que además establece un pacto con el pueblo y les revela un nuevo nombre. Yo soy tu sanador. Podría haber dicho: yo soy el que sana el agua, ¿no? Yo soy el que cambia lo amargo en lo dulce, pero Él dice: yo soy tu sanador. Y eso nos enseña que Dios siempre está interesado en las personas. O sea, el agua amarga no era el mayor problema de Israel. El mayor problema de Israel era su corazón. Tu situación crítica de vida o muerte, tu mayor problema no es lo más grave. Es tu corazón, es nuestro corazón. Y Dios está interesado en nuestros corazones, por eso Él se revela a nosotros como nuestro sanador. Él quiere trabajar en lo profundo de nosotros. Él no solamente quería sacarlos de Egipto, Él los lleva a Mara para poder revelarse a ellos de una manera más profunda y decir: no solamente quiero sacarte de esclavitud, también quiero traer sanidad en todas las demás áreas de tu vida. Rafa se utiliza 66 veces en el Antiguo Testamento y significa restaurar, sanar, curar, reparar algo hasta devolverlo a su estado original. Y no tiene que ver únicamente con sanidad física, tiene que ver con lo emocional y con lo espiritual. Esta revelación de Dios y este nombre de Dios nos enseña a no solamente pensar que Dios quiere traer sanidad en un área. A veces pensamos: la sanidad de Dios solamente es física o la sanidad de Dios solamente es espiritual. Pero Yahvé Rafa nos enseña que Dios quiere tocar cada área de nuestras vidas, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Versículo 26, seguimos en Éxodo 15.
Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Dios establece un pacto y en este pacto hay condiciones. Hay un sí. Dice, sí escuchas atentamente mi voz, sí haces lo que es recto ante mis ojos, sí escuchas mis mandamientos, sí guardas todos mis estatutos. Eso es un pacto de 4 condiciones. En Deuteronomio vemos otro momento en donde Dios hace un pacto condicional con su pueblo. Lo puedes ver en Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 y 15 y luego capítulo 8 y 19. Se los voy a leer todo junto para que presten atención. Dice otra vez, si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto. 8 y 19. Quizá puede ser una letra pequeña y dice, suena increíble este pacto, ¿verdad? Suena maravilloso lo que Dios quiere hacer. Y en el 8 y 19 dice, pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Y a veces nos cuesta ver este aspecto de Dios, ¿no? El aspecto donde Él está diciendo, yo quiero bendecirte, yo quiero traer sanidad, pero establece unas condiciones para que Él pueda cumplir su parte del pacto. Y Dios estaba vinculando la sanidad del pueblo con la santidad del pueblo. Si tú vives como mi pueblo, yo voy a mostrarte mi fidelidad y voy a mostrarte mi bendición. Y aunque no todas las enfermedades están directamente relacionadas con el pecado, o sea, tú te caes y te lastimas la rodilla y es un accidente, sí podemos decir que la enfermedad es consecuencia del pecado de Adán y Eva y del pecado original. Porque antes de la caída del hombre no existía enfermedad. El hombre estaba completo en todo su ser, no había muerte, no había enfermedad. Y vemos aquí que la historia de esta generación del desierto no tiene muy buen final. Cuando tú continúas leyendo Éxodo y los demás libros, también en otros libros habla sobre esta generación. Fue un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo, un pueblo que no cumplió su parte del pacto, un pueblo que no escuchó a Dios, sino que vivió conforme a sus apetitos y conforme a sus deseos. Y es muy triste esa historia, pero la realidad es que nosotros somos igual que la generación del desierto. Tú y yo también hemos fallado el pacto de Dios. El estándar de santidad de Dios sigue siendo el mismo. Él sigue pidiendo a la humanidad, si quieres acercarte a mí, tienes que ser santo. El problema es que ninguno de nosotros hemos cumplido nuestra parte del pacto. En vez de escuchar atentamente su voz, medio hemos prestado atención a su voz o quizá hemos vivido ignorando su voz. En lugar de hacer lo recto delante de Dios, hemos vivido una vida torcida, una vida a nuestra manera, ofendiéndolo. En lugar de escuchar sus mandamientos, hemos hecho nuestra propia ley y decimos, yo pongo mis mandamientos y yo voy a hacer lo que yo pienso que es lo correcto. Y en lugar de guardar sus estatutos, simplemente los hemos desobedecido y los hemos ignorado. El pueblo de Israel falló, no cumplió su parte del pacto, pero nosotros también hemos fallado. Sin embargo, Dios quiere revelarse como Jehová Rafa una vez más a nuestra vida. Vamos a ver cómo interviene Dios, porque siempre es Dios quien interviene. Versículo 25, seguimos en el capítulo 15 de Éxodo. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un árbol. La Nueva Traducción Viviente dice, y Dios le mostró un trozo de madera. Moisés clamó
y Dios le muestra un trozo de madera y nosotros clamamos y Él nos vuelve a mostrar un trozo de madera, pero esta vez no es madera sacada de un árbol de Mara, es la madera donde el Hijo de Dios derramó su sangre, entregó su vida, pagó nuestra sanidad, y esa madera es la misma que vuelve a cambiar lo amargo y la muerte en provisión de vida para ti y para mí. ¿Sabes? Fallar el pacto de Dios tiene consecuencias. Tú lees en Deuteronomio todas las consecuencias y todas las maldiciones que habría si ellos fallaban el pacto que Dios había establecido. O sea, era básicamente, si tú no cumples tu parte del pacto, no va a haber salud, o sea, va a traer enfermedad sobre el pueblo, va a traer esterilidad sobre el pueblo, va a traer pobreza sobre el pueblo, y era maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición. No es algo ligero quebrantar el pacto de Dios, pero mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La maldición que tú y yo merecíamos por haber quebrantado el pacto de Dios, Cristo lo recibió en la cruz. Él abolió la maldición de la ley para establecer bendición en nuestra vida. Isaías 53, versículos 4 y 6. Ciertamente Él, refiriéndose a Jesús, llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Está describiendo nuestra situación. Todos nos hemos alejado, todos hemos fallado nuestra parte del pacto, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. No hay ni una sola persona que puede decir: yo cumplí mi parte. No hay ni uno solo que puede decir: yo hice todo para cumplir con mi parte y yo me merezco el agua dulce, yo me merezco que llegue a Mara y encontrarme agua potable. No había nada que nosotros podamos reclamar, porque todos hemos fallado. Pero Dios hizo que cayera sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. Y Dios estableció un nuevo pacto en la cruz. El pacto de gracia, el pacto de sangre que limpia nuestra transgresión y sana nuestra enfermedad. Porque Yahvé Rafa no solamente hace una parte, restaura una parte de nuestra vida. Él quita nuestras iniquidades y Él quita nuestras enfermedades. Tanto lo espiritual como lo emocional, como lo físico, todo fluye de la sangre de Jesús. Sanidad fluye de Jesús. Dice Salmo 103, versículo 3, dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. David reconocía que en Dios se encuentra toda la sanidad que nosotros necesitamos. Y el pacto de gracia no significa que podemos pecar y vivir como nos da la gana. El pacto de gracia significa que Jesús llevó nuestra iniquidad, nuestro dolor, nuestra enfermedad, y por medio de su sangre podemos vivir una vida victoriosa. Por medio de su sangre podemos entender que el velo está roto, tenemos acceso a Dios y el Espíritu Santo vive en nosotros, y tenemos acceso a salud en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos acceso a perdón de pecados, tenemos acceso a sanidad física y tenemos acceso a restauración de nuestras emociones y de nuestra mente. Él demostró que era Yahvé Rafa al curar a los enfermos, al dar vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos y echar
fuera a los demonios. Marcos capítulo 2, versículos 2 y 3 y luego versículos 5 y 9. Dice: mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Versículo 5. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Versículo 6. Algunos de los fariseos que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Versículo 8. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina. ¿Qué era más fácil para Dios? Abrir el mar Rojo en dos y liberar al pueblo de Israel de las manos de Egipto, o proveer agua en medio del desierto. ¿Qué es más fácil para Dios en tu vida? ¿Perdonar tus pecados cuando tú te acercas a Él en fe, o sanar tu enfermedad y traer sanidad en lo que tú has estado pidiéndole y renovar tu mente y restaurarte tal como Él te diseñó? ¿Qué es más fácil? A veces pensamos: Señor, sí, yo sé que tú perdonaste mis pecados, yo sé que ahora tengo una relación contigo y que no me voy a ir al infierno, pero pensamos que es más difícil para Dios que Él derrame su poder en otra área de nuestra vida. Y Jesús está diciendo: ¿qué es más fácil? Que yo traiga perdón a tu vida, o que yo traiga sanidad física, o que yo traiga liberación de cualquier opresión demoníaca. Para Él es lo mismo, porque Yahvé Rafa tiene todo el poder para sanar en todas las áreas de tu vida, y Él quiere restaurar todo lo que el enemigo ha destruido en ti. No hay nada difícil para Él. El mismo que nos sacó de Egipto es el mismo que nos dará completa sanidad, y es el mismo que va a proveer agua en el desierto. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Hasta ahí. Básicamente está diciendo: el pacto sigue siendo el mismo. El pacto y el estándar que yo estoy pidiéndote, sigo pidiéndote una vida recta, sigo pidiéndote que prestes atención a mi voz. Pero dice: pero Él cargó nuestros pecados sobre la cruz para que tú y yo podamos morir al pecado y para que podamos vivir una vida recta. El mismo estándar, pero ahora con su poder. Y dice: por sus heridas fuiste sanado. Jesús pagó el precio de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, nuestras transgresiones. Él llevó el castigo de nuestra rebelión, y por sus heridas tú puedes acercarte a Dios con confianza de encontrar sanidad en Él. Perdón, sanidad y eterna salvación vienen de la misma fuente, la sangre de Jesús. Ahí es donde vas a encontrar todo lo que necesitas. Ahí es donde tú vas a experimentar a Yahvé Rafa de una manera personal. Hay gente que se pregunta: ¿pero realmente Dios quiere sanarme? ¿O Él quiere que mi enfermedad, y quiere usar la enfermedad para tratar conmigo? Y es cierto que Dios usa todas las cosas para nuestro bien, pero eso no significa que Él quiera enfermarte para tratar cosas contigo. Si Él no quisiera sanarte, Él no habría llevado nuestra enfermedad en la cruz. Si Él no quisiera sanarte, no habría ordenado a sus discípulos: vayan y sanen a las personas, porque lo usaría como una herramienta de evangelismo, ¿no? Pues no se convierte, le voy a enviar una enfermedad y vamos a enfermar a la gente para que puedan conocerme. Pero realmente ese no es el corazón de Dios. Su naturaleza es: yo soy tu sanador. ¿Y cómo nuestro sanador va a querer enfermarnos? Él usa todas las cosas para nuestro bien y usa nuestra enfermedad para nuestro bien, pero no significa que Él nos haya enviado esa enfermedad. Mira lo que dice Mateo 10, versículos 7 al 8.
y les está diciendo a los discípulos, dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No dice enfermad a los incrédulos, oprimir a los que no me prestan mucha atención. Ese no es el corazón de Dios. Estaba diciéndoles, vayan y destruyan las obras del diablo. Y no eran sugerencias. O sea, cuando tú lees Mateo 10 y ves lo que él está pidiendo a los discípulos, no es una sugerencia. El tiempo verbal en el que está dando esto son imperativos, o sea, son órdenes. Es un tiempo en imperativo. No es opcional. O sea, tú y yo como discípulos de Jesús, ves a un enfermo, el mandamiento que te da tu rey es ve y sánalo. La orden no era ve y ora por él. La orden era ve y sánalo. Ve y limpia al leproso. Ve y resucita muertos. Ve y echa fuera demonios. Y dice, y hazlo gratis. ¿Por qué? Porque tú no hiciste nada para merecer esto. No hiciste nada para que el velo fuera roto y yo viviera en ti y yo te diera el poder, sino yo te lo he dado gratis. Yo fui el que intervino, yo fui el que sí cumplió mi parte del pacto. Tú has fallado, pero yo no he fallado. Yo morí en la cruz, yo llevé la enfermedad, yo pagué tu iniquidad. Ahora yo vivo en ti. Ve y haz lo mismo que yo te he enseñado a hacer y haz lo mismo que me has visto hacer a mí. Sánales. Muéstrales quién soy. Yo quiero revelarme a Yahvé, como Yahvé Rafa en tu vida, pero quiero usarte para que tú te reveles como Yahvé Rafa a las vidas de los que te rodean. Él anhela traer sanidad a las personas y Él quiere usarnos porque somos el cuerpo de Jesús en la tierra. Y a lo mejor piensas, pero es que este llamado se los dio únicamente a los 12 discípulos. Pues después les dio el mismo llamado a los 70 en Lucas 10. Después puedes leer cómo gente que no tenía nada que ver con los apóstoles estaban trayendo sanidad a la gente, estaban sanando enfermos, estaban viendo el poder de Dios. Esteban en Hechos capítulo 6 versículo 8, Felipe en Hechos capítulo 8 versículos 5 y 7, Ananías en Hechos capítulo 9 versículo 12. Y puedes ver cómo eran discípulos que estaban obedeciendo el mandato de Jesús. Ve y sana a los enfermos, ve y limpia a los leprosos, ve, resucita a los muertos y libera a los endemoniados. Mateo 10, versículo 1 dice, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuánta enfermedad? ¿Cuánto dice? Toda enfermedad. ¿Y cuánto dolor? Todo dolor. Porque se lo merecían. De gracia recibisteis, dad de gracia. No hay nada de enfermedad que la sangre de Cristo no pueda cambiar. No hay ningún dolor que la sangre de Cristo no pueda transformar. No hay ninguna situación en tu vida en donde tú no puedes ver la provisión de Dios, porque si Él te sacó de Egipto, si Él te liberó de la esclavitud de tu pecado, Él también te va a mostrar su fidelidad en sanidad en todas las áreas de tu vida. Y sé que hay personas que han comenzado su caminar con Dios y han puesto su fe en el Señor, como vimos al principio que el pueblo de Israel vio el poder de Dios y puso su fe en Él, pero que todavía no te has encontrado con Yahvé Rafa y Él quiere revelarse hoy a ti. Y tú piensas, es que Él no puede hacer esto en mi vida. Pues tienes que creerle a Él en lugar de estar creyéndole a tu mentira de que Dios no es capaz de traer sanidad y provisión y vida en una situación de muerte. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. 18. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos
y ellos sanarán. Estas señales seguirán a los que creen, no a los que se esfuerzan mucho, no a los que intentan manipular a Dios, no a los que son religiosos. Estas señales siguen a aquellos que confían en Jesús. Y creer es más difícil que hacer, porque creer implica que tú le das el control a Él. Cuando tú haces, tú tienes el control, tú tienes tu religión, tú dices, pues yo hago esto, yo voy a tantas reuniones a la semana, leo tantos capítulos de la Biblia, voy a ayunar tantas veces esta semana y con eso ya seguro que voy a merecerme la unción para sanar a los demás. Y piensas que tú puedes controlar las cosas, pero no es lo que está diciendo aquí. Estas señales siguen a aquellos que creen y a aquellos que confían en Jesús. Él te está pidiendo, suelta el control de tu vida, confía en mí. Me has visto abrir el mar, me has visto sacarte de Egipto. Confía en que por medio de mi nombre tú vas a ver sanidad en tu vida y en la vida de los que te rodean. Y a mí me gustaría orar por aquellos que vienen con esa carga de yo no me he encontrado con Yahvé Rafa. Quizá no es una enfermedad física lo que traes hoy, quizá vienes con opresión espiritual y quizá en las noches ni puedes dormir. Levanta tu mano si tienes problemas para dormir y tienes pesadillas o simplemente estás con muchos nervios. Hay algunas manos levantadas. Vamos a orar ahora mismo por esa opresión y vamos a pedir a Yahvé Rafa que se encuentre con nosotros. Y ahora vamos a tener también un tiempo de orar en grupos y de orar como iglesia, pero antes de eso, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a creer que Él va a traer sanidad y liberación en esta área? Ahora vamos a orar por esta parte de opresión. Vamos a encontrarnos con Yahvé Rafa que trae sanidad, libertad y restauración tal como Él nos diseñó. Padre, gracias que tú eres nuestro sanador. Gracias que a ti te importa nuestro corazón. Gracias que tú ya pagaste el precio de nuestra salud y de nuestra plenitud en la cruz. Padre, yo oro que cada persona que está teniendo problemas para dormir, que están con opresión en las noches, ya sea con pesadillas o ya sea que simplemente están con muchos nervios o insomnio, en el nombre de Jesús, fuera esa opresión y declaramos que puedan dormir en paz, declaramos que en paz se acostarán y así mismo van a descansar, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Solamente tú, Señor, puedes traer paz en la tormenta. Solamente tú, Señor, puedes traer sanidad en medio de la muerte y vida, en medio de los problemas más críticos de nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Padre, yo oro que aquellos que aún no se han encontrado contigo como Yahvé Rafa y aquellos que no piensan que no eres capaz, que hoy abras sus ojos, Señor, para verte a ti. Padre, gracias que aunque nosotros hemos fallado nuestra parte del pacto, tú no has fallado, Señor. Tú permaneces fiel. Tú sí llevaste nuestras cargas en la cruz y tú te hiciste maldición para que nosotros pudiésemos recibir la bendición de Abraham y tener vida en abundancia. Gracias, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.